las herramientas y tecnologías para potencializar la operación. Para ello, hemos invitado a Rodrigo Rocha. Él está con nuestro patrocinador, con Microsoft, líder de negocio Modern World de Microsoft, de manera que le damos la bienvenida y lo saludamos agradeciéndole su aporte en esta tarde. Muchas gracias a todos, a Beatriz Villa y a Revista Ciclo de Riesgo por la invitación que siempre nos hacen. En este momento queremos conversar con ustedes sobre cómo la tecnología hemos identificado que ha sido un gran apalancador de los negocios. Queremos comenzar con este slide de cómo estamos viendo cómo el COVID básicamente está haciendo un replanteamiento de lo que es el comercio global y en general la operación. Y cómo juega Microsoft dentro de todo esto, y que se habla un poquito cómo desde el punto de vista de una Big Tech tenemos esta postura, y es básicamente que nuestra misión es empoderar a cada persona de la organización a lograr más, ¿no? Y siempre surge la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo podemos ayudar en estas situaciones? Prácticamente podemos decir que Microsoft ha sido como el socorrista digital durante esta situación de emergencia sanitaria. Hemos identificado que muchas organizaciones han tenido que recurrir a la tecnología, obviamente, para seguir operando y en la continuidad de los negocios en esta situación tan crítica. Sí vemos que obviamente ha habido muchísimo auge de cómo el trabajo remoto ha cambiado el día a día. Vemos un gran auge en la cantidad de conexiones que surgen, por ejemplo, con nuestra plataforma Teams, que es la plataforma que en este momento ustedes como audiencia están experimentando esta experiencia, y hemos visto que se han incrementado los niveles de conexión. Vemos el incremento y crecimiento del trabajo remoto seguro a través de nuestras soluciones. También hemos visto que han aumentado las amenazas y los intentos de phishing, la cantidad de horas que se puede tener en live events como en el que estamos ahorita. Entonces, sí vemos que la tecnología está siendo un gran apalancador, ¿no? Sin embargo, también que vemos que dentro de y cómo ayudamos a nuestros clientes es básicamente trazando un curso a través desde cómo los ayudamos a navegar por el ahora, planificar qué es lo que sigue después el mundo post-COVID y también darle forma al futuro. En este momento voy a consultar un poquito con estas herramientas, cómo potencializar. Básicamente es charlarles un poquito de lo que estamos pensando en el navegar por el ahora. Y básicamente navegar por el ahora tiene que ver con lo que nosotros tenemos que identificar, que es nuestra nueva realidad. Y básicamente, ¿cuál es nuestra nueva realidad? Es simple, y es que todo es a distancia. Y en esta realidad de toda distancia, básicamente estamos hablando no es nada nuevo, pero es importante de contexto para lo que vamos a charlar, es las compras ya sin contacto, venta a distancia, que te entreguen en la sede de tu casa, eventos virtuales como el que estamos hoy, aprendizaje a distancia, y todos esos recursos en el que nos tenemos nosotros que adaptar. Y ante esto de esta nueva realidad de toda distancia, vemos 5 escenarios que las organizaciones tienen que trabajar para poder darle continuidad al negocio y en algunos casos inclusive hasta sobrevivir. Voy a comenzar con el primero, que es permitir que las personas o equipos colaboren y sean productivos desde cualquier lugar, ¿no? Súper importante utilizar la tecnología disponible para habilitar ese trabajo remoto. Y mucho de esto, hoy en día, básicamente nosotros lo que hacemos es apalancarnos en una plataforma que es Microsoft Teams. Con la penetración que hoy tiene Office 365 en Colombia, que dicho sea de paso es de las penetraciones más altas que tenemos en la región, mucha gente tiene Teams y a raíz de, inclusive antes de que surgiera esta emergencia sanitaria, ni siquiera sabía que existía, no sabía que lo tenía. Pero por eso que nosotros queremos decir, hey, ¿sabes qué? Hay ciertas disponibilidades de herramientas que se pueden empezar a utilizar y en este caso, para ese primer punto, nosotros nos apalancamos en Teams. Y la pregunta obligada, ¿qué es Teams? Porque los que lo utilizaban antes veían como que era una solación de chat. Muy seguramente ustedes antes de que estuvieran en este evento ni tenían idea que se veía como para hacer un evento de estas magnitudes. Un evento en el que estábamos de Teams Live Event permite 10,000 personas e inclusive existe un requerimiento especial hasta 100,000 personas. Pero esta plataforma va más allá.
nosotros lo manejamos como lo que es el 5 en 1, básicamente es una solución que tiene chat y colaboración por un lado, tiene también videollamadas y la posibilidad de tener esas reuniones, pero más aún, la parte importante es que puedes tener aplicaciones y flujos de trabajo. ¿Qué significa esto? Que tú tienes una visión un poquito más bien, más holística, y la colaboración y productividad vista desde una perspectiva de plataforma. Y eso es a donde nos tenemos que mover. Y en este mundo de trabajo a distancia, teletrabajo, es donde surge muchísimo más la necesidad de apalancarnos en ella, ¿no? ¿Qué hemos visto y qué significa eso para nuestros negocios? Bueno, que podamos transformar el lugar de trabajo, es decir, ahorita ya tenemos espacios de trabajo virtuales y que tenemos la capacidad de verdaderamente nosotros tener esas discusiones que antes teníamos en el cara a cara, o de colaborar rayando el tablero, o de estar en una reunión, necesitamos llevarla a un espacio virtual, ¿no? Entonces estamos virtualizando ese espacio de trabajo. También identificar que eso no basta con tener las reuniones y llamadas y chatearnos de vez en cuando. Significa también que tengamos que optimizar los procesos de negocio, es decir, tener canales, espacios para hablar temas particulares, inclusive gobernar el negocio a través de, por ejemplo, ver indicadores. El tercer punto también habla de conectar todos en una sola plataforma y entender que en el día a día, a pesar de que no estamos físicamente, deberíamos de tener la capacidad, y esto es algo que vemos que puede ser de gran utilidad, sobre todo al mundo del crédito y la cobranza, que es la posibilidad de manejar, por ejemplo, tus turnos de trabajo, ¿no? Eso lo puedes hacer con soluciones que en este momento ya cuentas, poder ver los calendarios y las disponibilidades de la gente. Porque cuando estás en la oficina, tú sabes, está disponible o no está disponible porque ves la puerta cerrada o abierta. En este momento no. Pero es súper importante tener el gobierno de las agendas y que todos puedan estar conectados a través de esa misma plataforma. Y también, supremamente importante, que si bien estamos hablando de productividad, la productividad no puede estar en demérito de la seguridad del cumplimiento. Es decir, por querer hacer las cosas rápido, no las vamos a dejar de hacer bien con los estándares que nos exige, por ejemplo, el sector financiero, pero más allá es que cuando estamos en un ambiente remoto hemos sacado toda nuestra operación fuera del día a día, entonces muy seguramente está fuera del gobierno, por así decirlo, del área de IT en una primera instancia. Como segundo punto, vemos que es súper importante administrar y proteger el acceso a las aplicaciones y a los datos a los dispositivos. O sea, en el trabajo remoto tiene que comenzar con un acceso seguro a todas las aplicaciones, ¿vale? Y es básicamente a las que utilizaba antes, inclusive, de tener que recurrir a ese distanciamiento. Entonces, es tanto las aplicaciones locales como las que se encuentran en la nube. Obviamente que yo tenga los accesos de seguridad adecuados, tal y como yo los tenía cuando estaba en mi oficina, y que inclusive tenga la capacidad de ampliar el espectro a los dispositivos. ¿Y por qué es importante esto? Porque muy seguramente muchos empleados se fueron y tenían computador de escritorio, y ahorita están con una máquina en su casa, con el explorador que utilizaban ellos para hacer sus compras personales y su navegada en Facebook. Entonces, es súper importante también llevar ese manejo de protección de la data y de las aplicaciones, también llevarla a los dispositivos. Y como sugerencia también tenemos que tenga la capacidad de proteger el acceso desde cualquier lugar. Dentro de las sugerencias que siempre hacemos es que tengamos tecnologías o conceptos de single sign-on, es decir, un inicio de sesión único. Que además de esa evaluación de políticas en tiempo real, tú puedes identificar usuario de ubicación, qué dispositivo se trata, qué aplicación, y el riesgo de esa conexión en tiempo real. ¿Cómo se vive eso? Poner a combinar esas variables como para saber y que se dé una decisión basada en esa política de riesgo. ¿Cómo se viviría? Oye, ¿sabes qué? Es Rodrigo Rocha, está utilizando las credenciales adecuadas, está haciendo acceso a una aplicación a la que normalmente tiene acceso con un dispositivo seguro, parchado y que está dentro del control de esta administración. Perfecto, permite el acceso. Pero ¿qué pasa cuando ocurre algo totalmente distinto? Oye, las credenciales son dudosas, está conectando un dispositivo que no tenemos identificado previamente y quiere acceso a una aplicación que normalmente no accede. Entonces,
Tu política dinámica te debe poder decir si requiere un doble acceso, doble factor de autenticación, o simplemente le dé acceso limitado, o probablemente hasta no entrar, ¿no? En ese tipo de mundo nos tenemos que mover, porque cuando ya estamos por fuera del entorno de la organización, tenemos que implementar estas políticas para que las aplicaciones de datos sean conectadas de manera segura. ¿Cómo vivimos esto? ¿Cómo vivimos esto? Pues con conceptos de gestión de dispositivos móviles y con gestión de aplicaciones móviles. Es decir, tenemos que tener la opción de proteger tanto dispositivos como aplicaciones, como bien lo decía. Al momento de habilitar el trabajo remoto, todo se trata de empoderar a las personas para que se mantengan productivas. Eso es verdaderamente el concepto aquí. Entonces, ¿cómo es eso? Permitir que las personas se reúnan y colaboren desde casa, y hacer todas las labores de involucramiento prácticamente como lo hacían en el entorno de trabajo, y también, como decíamos, mantener la seguridad y el cumplimiento, sobre todo que la industria del crédito y la cobranza se merece. Algunas recomendaciones. Súper importante, sobre todo en estos momentos de, oye, ¿cómo llevamos y cómo levantamos la moral, por así decirlo? Tener la posibilidad de tener una conversación con colegas y clientes, siempre compartir la cámara, yo creo que es una muy buena práctica. Tener sesiones de colaboración para lluvias de ideas, tener la capacidad de hacer entrenamiento, sobre todo de cómo nos ha cambiado el trabajo ahora que tenemos esta emergencia sanitaria donde ha cambiado nuestros procesos. También que nos podamos colaborar nosotros dentro y fuera de las organizaciones, en chats grupales, poder hacer coautoría. Esto es súper importante. La gente no lo sabe, pero lo puede hacer. O sea, cuando tenés que hacer un trabajo, organizar algo, pues cualquiera de los dos lo hacía en la computadora y juntos lo decidieron construyendo. Ahorita están a distancia, entonces tener la opción de hacer coautoría, es decir, que las personas hagan un mismo contenido y lo trabajan al mismo tiempo, se vuelve sumamente relevante, ¿no? Súper importante también la gestión de proyectos. Y en el tercer punto, cuando hablamos de por qué con visión de plataforma, porque muchas soluciones que ustedes pueden ver en el mercado, unas les cubren solamente chat, otras les cubren solamente la videollamada, pero entender que si hoy mi oficina se ha vuelto, en mi caso, Teams, pues ahí tengo que tener todo lo que necesito, ¿no? Entonces, y la colaboración y el manejo de archivos no es lo único que yo necesito para hacer bien mi labor. Necesito también meter los flujos de trabajo en mi día a día, ¿no? Entonces, ahí vienen estrategias, por ejemplo, hoy estamos actuando prácticamente en un mundo paperless, en eso, se vuelve un desafío también ver las actividades que están haciendo las diferentes personas, y también con su trabajo de manera remota, es súper importante tener las metas alineadas. Entonces, es supremamente útil tener tableros de control compartidos que yo pueda acceder fácilmente. Y eso es algo que hoy los usuarios que tienen Teams lo deberían de hacer sin problema, ¿no? En este mundo de distanciamiento, para no llamarlo distanciamiento social, sino distanciamiento físico, necesitamos que, independientemente de ese distanciamiento físico, siga la cercanía social, y la cercanía social también a través de eventos como en el que estamos hoy, ¿no? Formación, entrenamiento para clientes y socios, que mantengamos, y en estas etapas de crisis también es supremamente importante la capacidad que tengamos de mantener actualizados a la gente, sobre comunicar, es a veces hasta más sano en un manejo de crisis, y que tengamos la capacidad de tener muchas reuniones en línea para poder comunicar lo que es importante a nuestros empleados, ¿no? Utilizar lo mejor que hoy tenemos, como decía, con la alta penetración que maneja Colombia, y entender que no solamente se trata en la computadora. Me recuerdo cuando recién comenzó la pandemia, estábamos hablando de que, oye, ¿sabes qué? Estoy en reuniones desde las 7 de la mañana a 7 de la noche, ¿en qué momento? Y sin apoyo aquí en casa, entonces que los trastes no se lavan. Entonces, entender que el dispositivo, tener las soluciones en el teléfono es tan valioso como tenemos en la computadora, y entender que en este mundo móvil debes de tener la posibilidad de realizar lo mismo que hace en la computadora con los teléfonos móviles, y las tecnologías hoy en la nube nos lo permiten. Hablando con Beatriz precisamente sobre esta temática, me comentaba, oye, Rodrigo, ¿por qué puedes darnos una especie de tips
y trucos en este momento de cómo hacer y cómo trabajar mejor de manera remota. Entonces, les juntamos algunas de las características que hoy ustedes pueden utilizar y vamos a hablar mucho de Teams porque, digamos, es el hub de colaboración y productividad, como les comentaba, y es una plataforma transversal. Entonces, aquí son algunos de los tips que les tenemos, que vemos que puede servir. El primero, súper importante engancharnos también con los empleados y entender que podemos hacer encuestas, ¿no? Como para saber cosas, participación en la gente, la toma de decisiones. Se pueden hacer en 2 clics e inclusive lo pueden utilizar. Si se ven aquí, hay uno que es Poll, pero también puede utilizar otras soluciones como SurveyMonkey o Poly, que ya está acostumbrada la gente. Perfecto, utilícenlos. Súper importante la pizarra. Estas pizarras son básicamente la extensión de lo que antes hacíamos nosotros en un tablero. Eso nos genera cercanía y la posibilidad de nosotros plasmar nuestras ideas, como antes lo hacíamos, ahora hacerlo también de manera virtual. Características como, por ejemplo, poner cambiar el fondo, ¿no? También supremamente importante si queremos mantener ese blur, digamos, que no se ve el fondo si no nos sentimos cómodos con ese fondo, o inclusive, ¿por qué no?, ensayar fondos distintos que nos ofrece, inclusive poner un fondo corporativo si así nos sentimos más cómodos, ¿no? La grabación, yo utilizo mucho las grabaciones. En este mundo donde, ¿sabes qué?, hay 2 reuniones importantes en las que debería estar, tengo como doble reservación, acceder a las grabaciones. Ahora la gente me dice, es que a duras penas tengo tiempo para acceder a una primera grabación como a cuenta de que yo voy a después fumarme la otra charla completa. Utilizar las tecnologías que hoy tenemos de voice to text como para identificar, por ejemplo, yo lo hago mucho ahí, en una reunión entro y ¿sabes qué? Quiero buscar cuando se mencionó la palabra Rodrigo, como para saber en algún momento me mencionaron, salió una tarea para mí y lo busco y me manda el minuto exacto donde se mencionó mi nombre, ¿no? Entonces, ese es por decir uno de los casos de uso que yo hago muy frecuentemente y al cual nosotros podemos acceder a través de Teams. Como les comentaba, que el móvil, el dispositivo como teléfono y computadora es una experiencia prácticamente igual, ¿no? Para tener orden en las temáticas, que a los chats que manejen, ya cuando son sobre todo más de 2 personas, ponerles títulos y temáticas cuando no tienen un canal, digamos, armado en Teams como para que sea una conversación, digamos, periódica donde siempre se tenga ese tema, ¿no? Que cuando nos mencionen, utilizando el arroba, nosotros podemos filtrar y podemos identificar bien cuando somos mencionados o cuando queremos resaltar que necesitamos la intervención de alguien, mencionarlo con un arroba para asegurar que le llegue ese mensaje. Poner marcadores es súper útil. A veces me llegan, no sé, 50 chats. Esto necesito gestionarlo antes, ponerme un marcador o ponérmelo como tarea automáticamente porque sé que después lo puedo atender. Eso vemos que en la práctica resulta muy, muy útil. Y por qué no, también, como les decía, pues Teams desde la vista de plataforma, entender que Microsoft ofrece soluciones, pero no estamos casados con solución de una sola parte. Inclusive parte de la invitación es entender todas las apps que están en el marketplace, que ustedes muy probablemente ya utilizan, y conectarlas a su entorno de trabajo. Y ahorita voy a mencionar algo más al respecto. Una funcionalidad que mucho de la gente, la mayoría de la gente no conoce es la capacidad que tenemos, voy a hacer aquí un pequeño zoom, de poner delegados. Es decir, ¿sabes qué? Ahorita estoy ocupado. Si estoy en una reunión, que pongo delegado como que le llegue a alguien más, la llaman. A veces funciona cuando tenemos un pool de cuentas o un pequeño contact center, ¿no? Entonces tú puedes aquí hacer llamadas en nombre de alguien, recibir llamadas en nombre de alguien, y también puedes poner a otros delegados, ¿no? Algo que también he visto en algunos momentos prácticos, ¿no? Como les decía, desviar una llamada a un grupo. ¿Qué pasa si alguien no contesta? Entonces, poner un grupo y ese grupo, el primero que conteste, tienes un grupo para asegurar que esas llamadas no se pierdan. Una llamada de un cliente que está dispuesto a hacer una negociación por un acuerdo de pago, pues no lo puedes perder. Entonces, que tengas la capacidad de que alguien más
lo atienda. Eso hoy lo podemos hacer. Y como se veía acá también, dentro de las funcionalidades nosotros podemos conectar un teléfono fijo en nuestro PBX y tener todas las soluciones de voz que antes teníamos nosotros en nuestro espacio de trabajo físico. Y como lo veíamos acá, bueno, si te encuentras ocupado, que tú puedas recibir una llamada delegada de alguien más, sin ningún inconveniente, para tener todas las funcionalidades de voz y colaboración juntas. Algunos escenarios que han sido particularmente útiles, quisiera mencionarles dos para la gestión de crisis. En este momento, súper importante, como les decía, el manejo de las comunicaciones, que nosotros pudiéramos hacer, por ejemplo, hey, aquí urgente, alguna comunicación que nos permita actuar con un grupo relativamente grande. Por ejemplo, ¿qué pasa con el ejercicio de borrón y cuenta nueva? ¿Cómo vamos a comunicar a nuestros clientes? Tenemos una nueva política que nos permite hacer un acuerdo de pago o unos descuentos que necesitamos comunicar a todos los clientes. Es un tema de manejo de crisis, también de actuar muy rápidamente, ¿no? Entonces, que podamos nosotros alertar a las partes interesadas, que también podamos nosotros escalarle el tema al equipo de crisis, que podamos colaborar con canales y con reuniones para hablar de esa temática en particular. En este caso, por ejemplo, fue respuesta a COVID, ¿no? Que si nosotros decidimos hacer una comunicación o que si necesitamos trabajar varios a la vez, que nosotros podemos trabajar en este draft muchas personas en coautoría. Y que si necesitamos hacer un ejercicio de aprobación de ese documento formal, por así decirlo, que lo podemos hacer en un flujo relativamente ágil. Durante el ejercicio de banca a distancia en este momento, sobre todo durante COVID, ¿no? Entender que siempre debe haber momento de aprovechar oportunidades que nosotros podemos alertar, inclusive si tenemos un CRM, identificar las oportunidades tanto de venta como de cobro que tengamos ahí, que nosotros podamos hacer seguimiento de esas oportunidades y priorizarlas y que toda la gente sepa en qué está trabajando cada quien. Que nosotros podamos hacer una reunión como para resolver dudas que tengamos con nuestros propios colaboradores e identificando ahí, si necesito trabajar con estas 4 personas, cómo están sus disponibilidades para yo identificar el mejor esa reunión. Y que si yo he definido y he decidido trabajar de esa manera y ya tengo, por ejemplo, un acuerdo de pago listo, una negociación lista, que yo pueda muy fácilmente hacérsela llegar al cliente, hacer la invitación y tener la oportunidad de contactarlo para tener esa llamada. Y que además se pueda integrar, por ejemplo, a un CRM, ¿no? O a la aplicación de gestión de cobro que ustedes tengan, ¿no? En cuanto a la adaptación de los procesos de negocio, nosotros sí vemos, como les decía, que hay presiones en el lugar de trabajo actual. Básicamente, la gente de TI cada vez tiene menos presupuesto y necesitamos que cada vez hagan más. Las organizaciones deben de ser cada vez más ágiles y que los individuos luchen para mantenerse enfocados en el día a día. Imagínense cómo será teniendo a los hijos en la casa, teniendo a la esposa también trabajando en la casa.